En la catequesis de hoy vamos a estar conversando sobre dos temas. Primero, el tema propiamente catequético, que es el que vamos a hablar hoy sobre la mortificación. ¿Qué enseña la Iglesia sobre la mortificación? Esto en línea con la epístola, cuando dice que por el bautismo hemos sido sepultados en Cristo, en la muerte, y morir al pecado, que es lo que significa la mortificación. Educar nuestros instintos y nuestro ser de forma total para morir al pecado y poder resucitar con Cristo. Inmediatamente vamos a conversar sobre eso. Y en una segunda parte, un segundo momento, vamos a hablar sobre una serie de dudas que nos han enviado algunos amigos, algunos lectores del blog sobre el cónclave, la situación actual de la Iglesia, de los obispos y demás. Entonces vamos a comenzar por el tema de la mortificación cristiana. El bautismo reclama la mortificación, porque por él, por este sacramento, se nos infunde la gracia santificante que nos hace partícipes de la vida de Cristo. Por lo tanto, la Iglesia enseña que por el bautismo nosotros morimos con Cristo. La vida de un bautizado ha de ser una muerte constante para desarrollar, fortalecer y llevar a su plenitud esa vida con Cristo, esa vida de la gracia. Por estar nosotros bautizados hemos recibido una vocación muy alta, y es la vocación a estar unidos con Dios, la vocación a la unión con Dios. Nosotros debemos desear ardientemente esa unión, y al mismo tiempo este deseo debe impulsarnos a destruir en nosotros todo lo que se oponga a esa unión con Dios. No solamente debemos oponernos a lo que es pecado propiamente tal, sino a todo aquello que de algún modo conduce al pecado. Como quiera que la raíz del pecado está en el desorden de nuestras pasiones, en el amor propio, la comodidad, la sensualidad, etc. Nosotros hemos de esforzarnos, nosotros debemos trabajar por destruir tal desorden en nuestro propio ser, dañado y herido por el pecado. Esto es en esencia lo que significa mortificarse. Es una especie de matar las pasiones que uno tiene desordenadas, someterlas al dictamen de la razón, al servicio de la voluntad iluminada por la fe, para que sirvan al bien nuestro, al bien eterno, ¿no? Y poder alcanzar algún día la visión beatífica y ser plenamente felices con Dios, que para eso hemos sido diseñados, para eso hemos sido creados por Dios. Es una máxima espiritual de todos los padres, de todos los teólogos y del magisterio católico bimilenario, el axioma de que sin mortificación no hay vida sobrenatural. Esto es un axioma que nosotros debemos recordar permanentemente. Sin mortificación no hay vida sobrenatural. Dice la epístola de San Pablo a los romanos que si vivís según la carne, moriréis, pero si con el espíritu mortificáis las obras de la carne, viviréis. Fin de la cita de Romanos 8:12. Por lo tanto, aunque el bautizado ha sido ya incorporado a Cristo de cierta manera, conserva, como todos sabemos y hemos vivido y experimentado a diario, la concupiscencia que nos puede arrastrar al pecado. Dice Romanos 6:12, no reina el pecado en vuestro cuerpo mortal, obedeciendo a sus concupiscencias. Por lo tanto, esto es un tema que Lutero no entendía. El estar bautizado, si bien nos incorpora ya a Cristo de cierta manera, no nos exime ni nos libera de la concupiscencia. Por lo tanto, ahí debe haber una lucha permanente del cristiano. En nosotros, junto a la ley de Dios, según el hombre interior, según el espíritu, hay otra ley en los miembros que repugna a esa ley
del Espíritu, como dice San Pablo también en la Epístola a los Romanos. Esta es la ley que nos lleva a no hacer el bien que queremos, sino el mal que no queremos, usando otra frase paulina, la que nos conduce a la fornicación, a la impureza, a la lascivia, a la idolatría, a la hechicería, a los odios, discordias, celos, iras, rencillas, divisiones, envidias, homicidios, embriagueces y demás pecados mortales graves todos, como dice la Epístola a los Gálatas. Cuando el apóstol San Pablo nos dice, mortificad vuestros miembros terrenos, se refiere a la ley de los miembros, a las concupiscencias. Nosotros debemos vivir sometiendo nuestras bajas pasiones. El mismo apóstol lo especifica en un texto de Colosenses, la epístola a los Colosenses, y dice así: mortificad la fornicación, la impureza, la liviandad, la concupiscencia, la avaricia, de poner también todas estas cosas, la ira, la indignación, la maldad, la maledicencia y el lenguaje torpe. Despojaos del hombre viejo con todas sus obras. Fin de la cita. Hay que aclarar en contra de los rigoristas que la mortificación no es un fin en sí misma, es un medio para un fin superior, a saber, la vida de la gracia. El fin, el objetivo no es la mortificación, el fin es la vida de la gracia. La mortificación no es más que un instrumento necesario dada la actual economía de la salvación y nuestras circunstancias en el estado viador, donde aunque estamos ya por el bautismo incorporados a Cristo, conservamos la concupiscencia, que es la inclinación al mal y al pecado. Decía San Pablo, como hemos citado antes, despojados del hombre viejo y revestidos del hombre nuevo. Dios quiere nuestra verdadera vida, que es la vida del alma. Y para ello, señores, tenemos que acabar con el pecado. El hombre es pecador. Estoy citando ahora a San Agustín. El hombre es pecador. He dicho dos nombres, hombre y pecador. En estos dos nombres, uno es de la naturaleza y otro de la culpa. Uno que Dios hizo para sí y otro que lo hiciste tú. Ama lo que Dios hizo y odia lo que hiciste tú. Dios hizo al hombre y nosotros el pecado. El pecado siempre es fruto de la libertad mal ejercida del hombre. Un tercer punto de meditación para esta catequesis es que la mortificación es una necesaria consecuencia de vivir en Cristo. La mortificación, repito, es la consecuencia necesaria del vivir en Cristo, del vivir junto a Cristo. Necesitamos mortificarnos para destruir siempre el pecado y las raíces del pecado en nosotros. Porque incluso suponiendo que hubiésemos recibido la seguridad de la gracia, la certeza de la salvación, también tendríamos que mortificarnos. Es una exigencia de nuestro vivir en Jesucristo. Si su vida, la de nuestro Señor Jesucristo, Divino Maestro, ese sí no tuvo pecado, fue una constante subordinación a la voluntad de Dios Padre, renunciando a sus propios sentimientos, sufriendo en la cruz, incluso cruz de muerte, pues entonces, ¿qué no nos esperará a nosotros? No puede ser distinta la condición de los miembros que de la cabeza, ¿no? Y si nuestra cabeza, que es Cristo, pasó por todo aquello, pues nosotros hemos de imitarle. Por eso los santos, cuanto más santos, más mortificados, no menos mortificados. La mortificación los llevaba a la santidad y una vez adquirida esta misma le exigía la mortificación. O sea que son dos variables que van unidas, santidad y mortificación. El apóstol San Pablo, que pide mortificación para contrarrestar el ímpetu de las pasiones, habla de ella también como precisamente una derivación necesaria de la vida de Jesucristo. Por ejemplo, en la segunda carta a los de Corintios explica cómo, y cito a San Pablo, somos transformados en nuestro interior de gloria en gloria en la imagen de Cristo por virtud del Espíritu. Fin de la cita de San Pablo. Y añade como consecuencia, en la segunda carta a los Corintios,
que llevando siempre en el cuerpo la mortificación de Jesús para que la vida de Jesús se manifieste en nuestro cuerpo. Mientras vivamos, estamos siempre entregados a la muerte por amor de Jesús, para que la vida de Jesús se manifieste en nuestra carne mortal. Fin de la cita de la epístola segunda a los Corintios. Un cuarto punto de meditación para esta mañana, y ya casi terminamos, es muy breve lo que quiero traer a consideración, es sobre cuáles son ciertos criterios prácticos que da la Iglesia y dan los teólogos espirituales sobre cómo se debe practicar la mortificación, porque esto tiene también sus normas. Primero, que se hace preciso un discernimiento. Se hace preciso en este tema un discernimiento, porque detrás del deseo de mortificarse puede estar ciertamente la mano de Dios, pero también puede estar la mano del enemigo. Por eso, para practicar, para llegar al terreno práctico concreto, las mortificaciones, siempre se recomienda el consejo prudente de un buen confesor, ¿no? Nunca hacer las cosas por nosotros mismos, sino ponernos en manos de un buen confesor, o a falta de un buen confesor, aunque sea un seglar o una monjita, pues que tenga un camino hecho en la vida espiritual y por lo tanto pueda orientarnos y ayudarnos. Las siguientes normas son tan solo orientadoras, son las que la Iglesia recoge a lo largo de todos los siglos. Recordemos que gracias a Dios tenemos 2000 años que nos preceden de personas católicas intentando vivir la santidad. Por lo tanto, eso es una de las cosas que yo siempre le digo cuando veo a la gente media confundida. Nosotros no tenemos que inventar nada. La Iglesia tiene 20 siglos. La Iglesia ha tenido que enfrentarse a situaciones calamitosas, dificilísimas. Nosotros solamente tenemos que buscar la respuesta adecuada. Entonces, vamos a ver cuáles son las orientaciones que nos da la Iglesia. Primero, la mortificación es verdadera cuando estirpa y mata lo que hay que estirpar y matar. Las falsas mortificaciones llegan a matar lo que es necesario conservar y conservan lo que se necesita matar. En vez de crucificar las pasiones, crucifican al hombre y dejan en pleno vigor sus concupiscencias. Estoy citando a Tissot en su gran libro La vida interior. Vean que la Iglesia distingue entre verdaderas y falsas mortificaciones. O sea, no cualquiera que se, entre comillas, mortifique, se está mortificando ciertamente conforme a la Iglesia. Hay falsas mortificaciones, insisto, de ahí el necesario punto de escuchar el criterio de un confesor, de un buen sacerdote. Un criterio seguro es aceptar, estoy dando la segunda orientación que da la Iglesia, un criterio seguro es aceptar todas aquellas mortificaciones que impone la Iglesia, como ayunos y abstinencias en tiempos de austeridad. O sea, esas mortificaciones que ya la Iglesia recomienda y recoge, esas sin ningún tipo de duda nosotros debemos practicarlas, porque precisamente la Iglesia, conociendo que sus hijos sin mortificación no pueden vivir conforme al Espíritu de Cristo, ya la Iglesia dispone y regula ciertas mortificaciones, ahí sí, totalmente, diríamos, en esta época del siglo XXI, certificadas. Están certificadas esas penitencias por la Iglesia y por lo tanto nosotros como fieles hijos de la Iglesia debemos practicarlas sin titubear. Por supuesto, recordamos aquí que en el caso de las leyes del ayuno y la abstinencia hay excepciones donde la Iglesia exime a los penitentes de practicarlas. Entiéndase, por ejemplo, la edad. Para practicar ayuno y abstinencia hay una edad mínima, hay una edad máxima. La enfermedad, los enfermos a veces están eximidos del ayuno, de hecho casi siempre, y de la abstinencia, creo que las embarazadas, si mal no recuerdo, no me tomen por serio, investiguenlo después ustedes, ahora no lo recuerdo bien, pero solo quiero traer a colación de que
la iglesia misma a veces exime, según las circunstancias del penitente, del ayuno y la abstinencia. Debemos informarnos bien si nosotros estamos en esos casos. Si mal no recuerdo, también, por ejemplo, si usted tiene un trabajo muy fuerte, donde trabaja muchas horas, la iglesia también a veces le exime del ayuno, por ejemplo. Bueno, continúo con las orientaciones. Una tercera orientación es lo que se conoce como las mortificaciones del propio deber. El mismo deber, señores y señoras, impone ya muchas privaciones. ¿A qué me refiero con el deber? Hombre, el deber de Estado. Si usted es un hombre casado, si usted es un sacerdote, si usted es un religioso, una religiosa, etcétera. Si usted es un padre de familia, usted tiene deberes que cumplir, tiene privaciones. No tiene el mismo tiempo libre un padre de familia que un hombre que sí, que está casado también, pero que todavía no tiene hijos. O sea, el mismo deber de Estado te impone ya una serie de privaciones que, como no, son también mortificaciones. Y esas debemos cumplirlas, pero sin chistar también, porque la santificación más dulce y más agradable a Dios es la del propio deber de Estado. Porque esas mortificaciones no las elegimos nosotros, sino que nos vienen elegidas por el propio estilo de vida que hemos aceptado de Dios, porque recuerden que detrás de todo estilo de vida hay una vocación, hay un llamado. Tienes que ver si tú estás llamado al matrimonio, si tú estás llamado al sacerdocio, si estás llamado a la vida consagrada, etcétera. Entonces, esas privaciones, esas mortificaciones propias de tus deberes de Estado son de obligatorio cumplimiento. Con frecuencia, para cumplir nuestros deberes de Estado, nosotros tenemos que privarnos de caprichos y comodidades, perdemos tiempo de descanso, de hobby, y esas son formas agradables a Dios para nosotros practicar la mortificación, contrariar nuestras bajas pasiones, contrariar nuestros gustos, moderar nuestros caprichos, y son una forma muy buena de hacerlo. Cuarta orientación: hay mortificaciones que vienen directamente de la mano de Dios. Ejemplo: sufrimientos, fracasos laborales, por ejemplo, inversiones que hacemos en nuestros negocios y al final nos resultan, humillaciones, enfermedades, sean incurables o curables, pero que dejan secuelas, inclemencias del tiempo, relámpagos que pueden destruir equipos en los que hemos invertido, ciclones que nos pueden dejar destruida nuestra vivienda, las impertinencias del prójimo. Dios puede estar usando las impertinencias del prójimo para purificar nuestra baja pasión de la soberbia. Dios puede utilizar a ese compañero de trabajo que es impertinente para que practiquemos la paciencia. Dios puede utilizar el vecino chismoso que quiere meter sus narices en todo para que practiquemos la virtud de la tolerancia, para que practiquemos la resignación cristiana, etcétera, una serie de virtudes. O sea, Dios puede utilizar las impertinencias del prójimo para mortificar nuestras bajas pasiones. Saber aceptar todo esto con resignación e incluso con alegría, que es un grado ya más heroico de virtud, constituye una mortificación en el sentido más explícito de la palabra. Una quinta orientación de la Iglesia en este tema es que en las mortificaciones voluntarias, es decir, la que eliges tú para ti, la que elijo yo para mí, las voluntarias, no nos vinieron dadas por una inclemencia de tiempo, no, la elegimos nosotros. En estas mortificaciones voluntarias que cada uno elige, debe intervenir la aprobación de un confesor. De este modo, a la virtud de mortificarse en sí mismo, se sumará la virtud y el mérito de la obediencia. Si nosotros se nos ocurre, por ejemplo, llevar un cilicio y lo sometemos al criterio de un confesor y el confesor nos dice que no,
nosotros o por obediencia no lo llevamos, no practicamos la virtud de la mortificación de llevar el cilicio, pero practicamos la virtud de la mortificación de la obediencia, porque obedecer cuando el jefe, la autoridad nos contradice, es ya en sí mismo una mortificación. No hay cosa más triste para un alma pegada a sí misma que le contradigan. Y si el penitente se ve contradicho por su confesor, tiene una de dos: o desobedece y se pone el cilicio de todos modos, y entonces de poco le sirvió mortificar su carne si su espíritu es soberbio, o tiene la opción de obedecer, y aunque no mortifique su carne, pues está mortificando su espíritu y está obedeciendo. Fíjense qué sutil, porque el diablo se esconde detrás de la virtud, ¿no? No toda mortificación es conveniente a todos. Que el penitente David pueda llevar su cilicio y el confesor se lo permita, no significa que el penitente Juan pueda llevarlo, porque no todas las almas están en el mismo grado ni en de espiritualidad, etcétera, en el mismo camino recorrido, y por lo tanto el penitente puede establecer que es conveniente en una y no en otra. Por lo tanto, evitemos las comparaciones. No, si fulano lo hace, yo también lo puedo hacer. No, para nada. Tienes que someterlo al criterio de tu director, del sacerdote, de la religiosa que te ayuda, que te va guiando en tu vida espiritual. La mortificación es una medicina y no se le aplica a toda clase de enfermos. Según la enfermedad se prescribe el remedio, ¿cierto? Bueno, pues en la vida espiritual es igualitico. Hay que tener en cuenta el temperamento, el vigor espiritual, la historia del alma, y eso ha de ser discernido. Nosotros debemos imitar a los santos en el espíritu de mortificación, pero no siempre hay que imitar a los santos en las mortificaciones particulares que cada uno tuvo, a menos que haya especial inspiración de Dios para ello y aprobación de nuestro confesor. Porque es muy típico en los que empezamos en la vida espiritual leer una historia, por ejemplo, de Santa Gemma Galgani, que era una persona muy penitente, o la misma Santa Teresa de Jesús, o San Juan de la Cruz, o cualquier santo grande de estos, San Ignacio de Loyola, cuando él mismo se flageló con las espinas aquellas, y uno se emociona leyendo el desprecio por la carne, por el cuerpo y por la materia que tenían los santos, y bueno, uno va a querer imitarlos rápido. Bueno, espérate, pero ellos pasaron por un proceso que tú no has pasado, espérate. Tienes que someterlo a criterio del confesor. Es muy seguro el criterio que da San Ignacio de Loyola, que dice que la mortificación puede hacerse en la comida, en el dormir y en ciertas aflicciones corporales. Mas en todo esto debe suceder que no se corrompa el subyecto. ¿Qué quiere decir eso? ¿Cuál es el subyecto? Bueno, pues la persona. O sea, el fin de la mortificación nunca es destruir a la persona. El que se aplique una mortificación o aspire o cree estar inspirado a practicar una mortificación que destruya a su persona, realmente no está bien encaminado, porque lo que pretende la mortificación no es destruir el hombre, la persona, sino, como decíamos ahorita, sus bajas pasiones. Es educar las bajas pasiones. Puede darse finalmente, y con esto termino, como un buen criterio de mortificación el que da San Pablo a los filipenses. Dice: por lo demás, hermanos, atended a cuanto hay de verdadero, honorable, justo, puro, amable, laudable, virtuoso y digno de alabanza. A esto estad atentos y practicad lo que habéis aprendido y recibido, y habéis oído y visto en mí. Y el Dios de la paz será con vosotros. Por lo tanto, nosotros debemos, como cristianos, predicar y catequizar con frecuencia acerca de esto, de la importancia de la mortificación. Es una palabra que en la cultura moderna
yo casi diría ya posmoderna, en la que nosotros vivimos hoy, es totalmente loca. Usted a un liberal, a un progresista le habla de mortificación y le va a remitir al psiquiatra. O sea, le va a decir, usted lo que está es loco. Y sí, realmente estamos locos por Jesucristo. Tú estás loco por el mundo, ¿no? Que te han arrebatado la mente y te han metido una serie de estupideces en la cabeza, pero nosotros estamos locos por Cristo y por su cruz. Y ahí queremos ir. Entonces, a veces los mismos modernistas, para los que pasamos por la secta conciliar, sabemos que este tema es muy mal visto, sobre todo en los sectores más liberales. Este tema es muy mal visto. Y es que no es posible conseguir el vigor de la vida cristiana sin mortificarse. Esto no es un deber exclusivo de las monjitas y los monjes. Eso, de hecho, a veces es lo que dan a entender algunos cristianos lai, algunos cristianos más liberales. Dicen, no, eso son cosas de monjas. Yo no soy monja, yo no soy monje. Yo soy un hombre seglar, yo soy un laico, sí, yo soy cristiano, pero yo no vivo en un convento, que es eso de estarse mortificando. No, pero es que eso no es para las monjas y los monjes nada más. La mortificación es necesaria por el bautismo a todos los cristianos que deseen progresar en la perfección. Y Cristo dijo, sed perfectos como mi Padre Celestial. No se lo dijo a los monjes, se lo dijo a todos los cristianos. Entonces, ahí nosotros tenemos que recordar siempre que es obligatorio por nuestro bautismo morir al pecado, y que eso, morir al pecado, es una buena definición de lo que es mortificarse. Negar nuestros caprichos, educar nuestras pasiones, para que nosotros como un todo, como el ser corpóreo y espiritual que somos, hijos de Dios creados por Él, pues podamos alcanzar la visión beatífica y contemplar a Dios por los siglos de los siglos. Amén.